Estéreo presenta Sanamente, salud mental a tu alcance, con la doctora María Constanza Maya. Todo lo relacionado con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio, déficit de atención, adicciones y problemas en el sistema nervioso. Sanamente, miércoles 7 de la noche, solo por 88.1 Romántica Estéreo. Aprender de algo que yo habitualmente lo doy por sentado, ¿no? Sí. Entonces, en la parte de respiración se va enfocando a estar muy plenamente conectados con el ejercicio de respirar. Empezar a identificar cómo y observar. El aire entra a través de mis fosas nasales. Yo permito que entre hasta mi parte pulmonar y luego lo boto, sea por la nariz, sea por la boca. ¿Qué efectos tiene positivo esta simple acción? Que cualquiera diría, pero pues, a ver, el efecto mismo de manejar una respiración más tranquila, sin modificarla, porque si yo te pregunto a ti, Germán, ¿tú te has puesto o te has dado cuenta de cómo respiras? Sí, yo digamos que escuchándola, uno lo confirma y muchos oyentes pueden confirmarlo. La mayoría de seres humanos respiramos en automático. Exactamente. Respiramos en automático. He leído algo de mindfulness, lo he practicado. Y digamos que esa conciencia de respirar, sin lugar a dudas, que empieza a enriquecer tanto el espíritu como el pensamiento, y empieza uno a entender de qué es estar presente. Entonces, ese ejercicio que es muy básico, que hoy muchos oyentes nos van a preguntar, ya están escribiendo a través de nuestro WhatsApp, es importante darles esos tips de cómo empezar a respirar bajo ese contexto de mindfulness. Exacto. Y mira que hay un punto muy interesante, que incluso lo dicen, no voy a cambiar la forma en que respiro. Ese es el primer paso. Así es. Porque hay personas que dicen, no, bueno, voy a calmarme, voy a respirar profundo, suavecito, voy a contar de 1 a 10 y la mantengo y luego la suelto. No necesariamente es eso. Es simplemente amplificar mi conciencia a un proceso fisiológico, como tú lo has dicho, que es automático y que yo a veces pierdo la concepción que se está dando cada segundo. Así es. Entonces, ponerlo en práctica es entender que en ese momento yo solamente me voy a fijar en los movimientos y en las sensaciones que experimento al respirar. Perfecto. Sin querer cambiarlas, sin querer acelerar mi respiración. Pueden aparecer pensamientos en estos momentos. Esto es importantísimo, porque no vamos a tomarnos 15 minutos. Son 3 a 5 minuticos al día que uno pide esto. Cuando aparezca un pensamiento, ¿qué voy a hacer? No lo voy a bloquear, porque acuérdense, hacer esa práctica no es poner la mente en blanco. Es identificar y yo mismo hablarme. Hey, apareció este pensamiento, pero luego volver mi atención a la acción en la que yo estoy poniendo la atención, que es mi respiración. Ya. Entonces, lo que se pide en esto es empezar a tener una atención más plena e intencional en cualquier acción que yo estoy haciendo. Que el proceso de respiración es el que más está liado a tener una respuesta fisiológica de calma, de relajación, de tranquilidad. Sí, pero a lo largo de esta charlita les voy explicando cómo se puede hacer otro tipo de mindfulness fuera de la respiración. Entonces, aquí viene la importancia. Con el mindfulness no necesariamente es un tipo de meditación. Es importante identificar. Sí. Es mi atención ante un proceso con el fin de llevar a mi mente únicamente a un pedacito de tranquilidad. Y en la parte emocional, que ya la vamos a hablar más adelantico, ya les explico cómo vamos a hacer. Bueno, mindfulness, atención plena y consciente, ¿no? Exacto. Bueno, quiero regresarme un poquito para ahondar en la importancia de mindfulness. Hoy por hoy nuestra sociedad ha venido evolucionando en el tema tecnológico, pero también vemos que la gente está, pero no está. ¿A qué me refiero? Es decir, estamos aquí, pero estoy pensando en otra cosa. Exacto. Y eso ha hecho que la gente empiece a divagar mucho más, que algunos chicos, algunos jóvenes o algunos adultos pues tengan problemas de concentración, tengan problemas
de enfocarse en lo que está sucediendo en el momento. Entonces, entiendo que aparece esta práctica oriental de mindfulness justamente para entrar a contrarrestar, y luego viene con unos, digo yo, valores agregados fundamentales, porque para contener esa ansiedad que genera todo este caos, el mindfulness es muy, pero muy oportuno. Claro que sí, y mira lo importante que tú dices. En esta era es donde empezamos a recobrar cosas que esto viene de años atrás, Sí. que lo han ido perfeccionando, es diferente. Pero esa inexistencia dentro de lo existente. Estamos aquí en familia reunidos, pero todos sentados en la mesa con el celular y mirando una mano de información que viene en flash, donde solamente hacen que mi cerebro se llene de dopamina y que no saque ninguna conclusión que vaya a llevar a mi cuerpo a mantener calma, sino que al contrario. Entonces, esta práctica viene como para hacernos también reflexionar qué tanto tiempo yo le estoy dedicando realmente a darme cuenta lo que está pasando por mi mente, lo que está pasando en mi cuerpo, lo que está pasando en mi familia. Entonces no podemos hablar que solamente es la parte respiratoria, sino en la parte del significado que tiene esto, que es, hey, date cuenta que es un momento en el que tú te estás conectando realmente con lo que está haciendo realidad. ¿Por qué? Porque tú hablas también de esto de la ansiedad, y en la ansiedad uno no está conectado con la realidad, uno está conectado con el miedo a lo que va a pasar, a lo que puede pasar, que tengo que entregar, a lo que tengo que hacer, a lo que se me está pasando el tiempo y no he podido terminar. Y ahí me olvido de darme cuenta de algo que es fundamental, incluso de que estoy vivo. Mira la grandeza de esto. A veces se nos olvida darnos esa atención de decir, hoy abrí los ojos, hoy ninguna dificultad, hoy puedo caminar sin tener que pensar que voy a dar un paso. Así es. Entonces, la connotación del mindfulness va más allá de una simple práctica. Conlleva a una atención plena en muchas situaciones que uno da por hecho en la vida. Lo da por cumplido, ¿no? Exacto. Da por hecho el amor que ya tiene en la casa, de familia, es que yo ya tengo mi pareja, entonces pues ya. Doy por hecho el trabajo que tengo, doy por hecho incluso la salud que tengo. Sin ninguna, como decir, reflexión. Y ahí viene una palabra que también entra dentro de esto, que en el mindfulness aparece, pero nos lleva después de esto a ser más agradecidos. Así es. Con la vida, con todo. Bueno, para nuestros oyentes y para todos nosotros que estamos aprendiendo de este tema tan interesante que es el mindfulness, vamos a hacer esa práctica de respiración. ¿Cómo iniciaríamos? Vamos con una persona que no entiende qué es mindfulness, entonces nos vamos con este ejercicio de respiración. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bien, los tips es estar en un momento, en un espacio cómodo. Ya. Donde yo pueda tener una postura cómoda, estar tranquilo, donde pueda tener también no otras distracciones, porque al inicio es fundamental, sin distracciones distraer, entonces tengo que controlar que no haya tantas distracciones. Digamos, cero pantalla, cero celular, sonido alrededor, sonidos, las luces, es lo que uno buscaría al inicio, porque luego, ¿no?, la capacidad es que a pesar de todo el ruido uno lo puede hacer. Lo puede hacer. Y de ahí viene este momento en el que pongo mi atención a lo que yo creo que es la respiración en mi momento. Ya. Entonces, ser muy consciente cómo tomo el aire, inhalación, o sea, tomar el aire. Ya. Incluso uno les pide que por favor se cierren los ojos para tener una atención plena en esto y tratar de hacerlo normal como habitualmente uno respira. Y expirar, que es botar el aire. Entonces, acuérdense que aquí puede empezar a aparecer un pensamiento como, ¿será que estoy respirando bien? ¿Será que respiro más lento? Tengo una fosa nasal tapada. Exacto. Suele suceder, ¿no? Eso va a pasar. Ya. Entonces, lo que uno busca es que sean conscientes de anclar ese pensamiento y decir, bueno, es un pensamiento, volvamos a retomarlo. Ya. Estoy respirando, vuelvo a tomar el aire, lo boto en la tranquilidad
en la que yo me permita no modificar la acción. Ya. En esa respiración uno podría concentrarse también en cómo siente el ingreso del aire por sus fosas nasales, sí. Cómo siente la fosa nasal, cómo bota el aire. Uno puede concentrarse para efectos de tener esa conciencia, ¿no? Exacto. Puedes hacer el recorrido de cómo tú crees que es, porque no todos pues tenemos el conocimiento realmente de cómo es, pero cómo tú crees que va a entrar el aire desde las fosas nasales, que es tu nariz, cómo crees que va a entrar a los pulmones, y luego cómo ese mismo proceso de botar el aire es desde adentro hacia afuera. Entonces, hacerlo de una manera consciente y repetitiva alrededor de unos 3 a 5 minuticos al día. ¿En qué momento para las personas que estamos iniciando es oportuno y propicio hacerlo? ¿En horas de la mañana, al mediodía, en la tarde? Bien, mira que no hay una regla general. ¿Por qué? Porque esta es una estrategia que busca que en el momento donde yo estoy sintiendo que mi mente se fue, empieza a divagar, yo lo puedo empezar a hacer. Pero si yo tengo ya un plan de rutina, porque es también importante que yo me levante, lo haga todas las mañanas, pues sea respuesta muy positiva, ¿no? Porque el cuerpo se va acostumbrando a una rutina saludable. Entonces yo tengo mayor capacidad de que mi mente tenga ese momento de atención plena, porque ya me programo de alguna manera qué va a ser. Pero la idea en general es que uno pueda manejar en cualquier situación y lo pueda empezar a practicar incluso cuando hay crisis. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a tener el efecto, que es lo que estas personas encontraron, estos pacientes, de reducir realmente algunos síntomas, en la acción incluso. Que uno diría, bueno, lo puedo implementar todas las mañanas, y sí he notado cambios muy positivos en que sé manejar mejor las situaciones, me noto más tranquilo, más liviano, pero también en que yo estuve en una crisis y me acordé de esto y me ayudó, no es que me la quitó, porque ojo aquí, esto no es como decir la salvación y que va a hacer que yo deje un medicamento o ir en contra de una terapia médica. Ayuda a gestionar. Esto es un complemento. Todo es un complemento. Ayuda a gestionar. Exactamente. Entonces, llegar a un punto en el que lo pueda anclar en situaciones donde me noto conscientemente estresado, ansioso, lo empieza a hacer y empieza a sentir que hay una regulación, que es lo que busca. Que hay una disminución, que no vamos a quitar una emoción, un pensamiento o el dolor, que eso es importantísimo, sino que le vamos a dar un significado diferente a lo que yo habitualmente pienso que tiene que ser, o que va a doler, o que es terrible si me duele. Entonces es como decir, el significado que yo le doy sin quererlo modificar, sin querer que desaparezca esto. Aquí tengo una tesis, escuchando a la doctora Aura María, usted me la confirmará. Si me equivoco, lo dice al aire, dice Germán, eso no es así, no hay problema. Pero hay personas que sé que inconscientemente practican mindfulness y no lo saben. Y son aquellas personas que se dedican a la actividad física. Yo tengo la plena seguridad. Un atleta practica atletismo, practica tenis, practica ping-pong, practica ciclismo, practica fútbol. Ellos están en una atención plena en su práctica deportiva y nunca han sabido que eso es mindfulness. Exacto, mira que ahí hay una cosa muy chévere, que cuando llevamos nuestro cerebro a la atención plena, ¿qué obtenemos? ¿Dopamina? No, en resultados. ¿En resultado? Pues digamos que si estamos en atención plena, nos olvidamos, no tenemos esos pensamientos rumiantes, intrusivos. Digamos que ese es un objetivo, también, ¿no? Una modificación a nivel fisiológico cerebral increíble, que ya te voy a hablar. Pero en torno a tu pregunta, mira que sí, hay deportistas de alto rendimiento que en la competición a veces, incluso no necesariamente de alto rendimiento, sino que entran en un periodo de concentración en lo que están haciendo, en sentir toda la sensación física que amerita, sentir cómo se acelera el corazón, pero sin juzgamiento, sin decir, no, es que parece que me va a dar un infarto, sentir cómo mi músculo se contrae un poco más y empezar
a utilizar incluso estos procesos de respiración tan consciente para llevar un equilibrio. Entonces, es importante entender que en el mindfulness yo no hablo de ser positivo. Eso es importantísimo, decir, no, es que esta carrera la voy a ganar, la voy a ganar, la voy a ganar. No, yo me estoy concentrando en lo que mi cuerpo está sintiendo bajo de pronto el miedo, la incertidumbre, y entendiendo de alguna manera cómo mi cuerpo está reaccionando a la situación. Así es. Entonces, cuando yo no voy en contra de un, digamos, en esa parte, ¿no?, de un síntoma, es mucho mejor la respuesta que tiene mi cuerpo. Porque si yo ante un síntoma ya le hallo explicación, que porque estoy sintiendo esto no debería sentirlo, ahí es donde hay una resistencia gigantesca. Y es ahí donde se perpetúan muchos de los miedos o de los fracasos de deportistas o de, no sé, gente que sale a exponerse a público o a situaciones donde amerita tener un rendimiento positivo. Entonces, en el deporte sí hay esto, porque a veces uno está tan concentrado en dar un pedaleo y lo siente tal cual. O sea, yo me concentro solamente en pedalear. En el running, yo me concentro únicamente en dar ese paso y empezar a darme cuenta cómo mi corazón se empieza a acelerar, pero cómo mi respiración empieza a equilibrar eso. Entonces, les decimos a nuestros oyentes que practican, que hacen esa práctica deportiva para mantener su estado físico de manera recreativa, es que están haciendo ahí mindfulness. De alguna manera sí. Y a veces no somos conscientes de que ahí radica un poder increíble. Sí, lo están haciendo sin saberlo. Exacto. El complemento es hacerlo sabiéndolo. Exacto, ser conscientes, como la palabra dice, estar en el momento presente con una conciencia plena, sin juzgamientos y con la intención de no querer cambiarlo, sino de aceptarlo de alguna manera. Bueno, digamos que iniciamos con este ejercicio, digamos que es mucho más sencillo, que es el tema de la respiración, y sé que les va a dar resultado. O sea, si la gente se disciplina, si empieza hoy en la noche o empieza mañana en la mañana, eso el cuerpo después le va pidiendo, la mente le va pidiendo, se va acostumbrando, se va moldeando, y digamos que genera unos resultados importantes. Pero también hay otro tipo de ejercicios que ayuda a practicar justamente mindfulness, ¿no? ¿Cuál podría ser otro? Hay uno muy conocido, y creo que lo hablamos en algún programa de estos, que es el anclaje sensorial. ¿A qué hace referencia el anclaje sensorial? A llevar a mi mente a que yo me ubique en las sensaciones que experimento por medio de mis sentidos. Y esto se aplica muchísimo, e incluso en pacientes con crisis, que tú me vas a decir, doctora, es dificilísimo hacerlo, como me lo han dicho, pero no es imposible si uno lo empieza a trabajar. ¿En qué consiste? El anclaje sensorial, como su palabra lo explica, es aterrizar mi mente a lo que voy a ir sintiendo. Y tiene 5, 4, 3, 2, 1. Uno va desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué se le pide al paciente? Que bajo una situación que pronto sea desagradable o incluso que estés tranquilo, empecemos a nombrar 5 cosas que veo a mi alrededor. 5 cosas. Luego viene 4 cosas que toco, texturas. ¿Listo? Luego viene 3 cosas que yo escucho en mi ambiente donde me estoy en ese momento. Luego viene 2 cosas que puedo oler. Y lo último, que a veces se puede dar y a veces no, es llevar a estimular el gusto. Entonces, ¿con qué fin se busca este tipo de prácticas? Llevar la conciencia a mi parte sensorial. O sea, decirle a la mente, hey, ahorita estoy en esto, no te me vayas a otra cosa que no es, concéntrate en este momento. Porque a veces cuando hay ataques de pánico terribles, crisis de ansiedad fuertísimas, la mente divaga y te lleva a pensar lo peor. Entonces es como decir, a ver, concéntrate en esto, voy a tratar de concentrarme en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo tocar, en lo que yo puedo escuchar, en lo que yo puedo oler y en lo que yo puedo saborear. Es un tipo muy utilizado también dentro del anclaje. Y hay otros, como decir, muy fáciles.
en el día a día que uno dice, pero ¿cómo lo puedo hacer? Ser consciente que estoy caminando. Así es, sintiendo los pasos. Exacto, voy caminando y estoy sintiendo cómo mi pie cae y el peso de mi cuerpo cae. Ser muy consciente de la acción de caminar, cómo se articula todo para que yo dé un paso. Ya. Y hay otro que me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque si tú te has dado cuenta ahora, uno come con el celular. Totalmente. Uno está en la mesa y está almorzando, está cenando y uno viendo ahí el TikTok, el Facebook, el Instagram y ni sabe lo que se mete, si le ponen algo y ni cuenta se da hasta que lo saborea. Ahí me detengo un poco porque justo la pregunta la tenía y cuando hablamos de este 5, 4, 3, 2, 1, hay un problema bastante complicado. ¿Qué pasa con aquellas personas que terminan de almorzar y no recuerdan que almorzaron? ¿Qué pasa? Bien, eso mismo, porque no están en el momento presente. O sea, estoy estimulando partes de mi cerebro en otro tipo de cosas y que no estoy dándome cuenta de lo que estoy llevando a mi boca. Incluso eso tiene una connotación en cómo el alimento y el suplemento, lo que yo busco que llegue la parte proteica, mineral, tenga un efecto en mi cuerpo. ¿Tiene afectación ahí? Claro que sí. Ya. Y cada vez se está dando más cuenta de eso. Yo puedo estar comiendo algo muy bueno a nivel de balance, pero mi mente está en otro punto donde yo de pronto estoy aquí peleando porque, no sé, hubo un problema en el trabajo. Entonces yo lo que estoy provocando es que mi cuerpo libere mucho cortisol, que es la hormona del estrés. Puedo estar almorzando salmón, pero con el celular en mano elimina todas las propiedades del salmón. No todas, pero la mayoría. Sí, no tenemos ese beneficio que es lo que uno buscaría en una alimentación consciente. En los pacientes que yo miro en la clínica les hablo de ese término, ¿no? Alimentación consciente, es darte cuenta que eliges para comer. Ya. ¿Cómo lo eliges? Y acá viene un mindfulness que me encanta porque es darte cuenta lo que estás comiendo. Ya. Saborear cada textura. Darte el espacio de mirar los colores que tienes en el plato, de los alimentos. Hablando de la alimentación, en mi desayuno, en mi almuerzo, si tengo una cenita ligera, ¿puedo acompañar esa alimentación con musiquita de mi celular tipo mindfulness o no es recomendable? Pues depende del grado de distractividad que uno tenga. Ya. Porque habemos, en mi caso me gusta mucho, ¿no? Pues escuchar música relajante y siento que mi cuerpo lo recibe muy bien. O sea, hacer una actividad, incluso el deporte, no necesariamente música como electrónica, como movida, sino de pronto otra música que yo sé que a mi cuerpo lo relaja y lo hace sentir mejor en ese momento. Pero en este caso, donde yo digo plenitud, a veces se requiere, si vamos a empezar, que no haya distracciones. Perfecto. Que estés en ese momento donde estás saboreando cada cucharada que das, estás sintiendo cómo el alimento incluso entra en tu garganta, en tu esófago. Identificar esos componentes, exacto, saborearlos. Las sensaciones de tu boca cuando llevas algo y se produce tanta saliva. Cuando, si yo te digo a ti, hey, Germán, piensa en limón con sal. Ya. Piensa lo que pasó ahí. Sí, claro. Empieza a ver, a salivar, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces, mira el poder que tiene la mente solamente con un pensamiento. Sí. Entonces, ¿por qué no le damos ese poder de estar pendientes de algo que yo en ese momento lo estoy haciendo de una manera tan automática, pero que tiene un trasfondo a mí me gusta mucho la palabra magia, ¿no? Porque, o sea, tiene un significado muy bonito el que uno hace las cosas y es consciente de hacerlas. La mente las valora y el cuerpo las recibe diferente, muy diferente. La mente es muy poderosa. Cuando usted empezó a decirme limón, sal, porque es miércoles, entonces empecé a salivar un poquito, ¿no? Pero si fuera viernes, le asociaba un tequila ahí. Imagínese la mente de poderosa que es, ¿no? Y eso tiene mucha referencia como las cosas que en su día a día uno puede tener, ¿no? Bueno, otros los ejercicios de mindfulness. Este del 5, 4, 3, 2, 1 me gustó muchísimo, no lo conocía. 5 cosas para observar, para mirar, 4 cosas para tocar, 3 para escuchar, 2 para oler y 1 para degustar, ¿no? Que puede ser un alimento, ¿no? El gusto.
Otro de los ejercicios puede ser algunas caminatas tipo mindfulness para efectos de activar el oído, la naturaleza, la identificación también, la vista. Sí, o sea, ahí se involucra mucho lo de la contemplación, ¿no? Me voy a caminar y voy a dejar que mis sentidos, porque ahí viene eso, ¿no? Me gusta muchísimo esa palabra, la contemplación. Mis sentidos se alimenten Sí. de lo que yo estoy viviendo. Y procurar obviamente ambientes donde yo pueda obtener más tranquilidad, donde mi cuerpo responda de una manera más saludable. Y es lo que tú dices, la exposición a la naturaleza ha tenido muchas repercusiones positivas en el ser humano. Muchísimas. Y ahora más. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez ahora lo bonito es que nos estamos acercando más a la naturaleza, pero hubo un tiempo en el que no había tanta importancia en ir a espacios verdes, a estar. Ahora la gente, lo bonito es que busca ya incluso casas en lugares aislados donde uno pueda sentir esa tranquilidad. Entonces, entender que el impacto que tienen los objetos en nosotros también es importantísimo. Sí. Y darnos cuenta de cómo mi mente a veces ni se da cuenta de lo que tiene y quiere buscar más y más y más. Así es. Así es. Entonces aquí viene un concepto de valoración muy bonito. Y hay un mindfulness que para la parte emocional es fundamental, que es la de observar mis pensamientos. Ya. Y esto es fundamental porque este es el más difícil. ¿Por qué? Porque es como si te tomaras unos 3 minutos donde te quedas en silencio y te permites dejar que tu mente salga a, como decir, a pasear esos pensamientos. Hay una analogía muy bonita que me gusta, que dice, imagina que tus pensamientos son como nubes, empiezan a pasar, o que son como un río. Ya. No quiero que los juzgues, no quiero que los acoples, sino que solamente los observes. Estoy pensando que tal vez soy una mala persona, estoy pensando que tal vez no soy suficiente. Solo obsérvalos. Sin cuestionamientos. Exacto, sin empezar a decir, no, sí soy mal, porque hice esto mal, no, es que tal vez debía hacerlo esto mal. Ahí es donde radica el sufrimiento. Ya. Entonces, ¿por qué se hace esto? Sin juzgar y solo permitirse. Porque de alguna otra manera, ahí yo empiezo a reconocer los pensamientos para trabajarlos. Y anclar el mindfulness con otras terapias tiene un efecto importantísimo. Pues ya más saben los psicólogos, ¿no? En terapia dialéctico-conductual, que hace parte, porque mindfulness hace parte de terapias de tercera generación. Los psicólogos pues saben más de este tema que yo, pero anclarlas a estas terapias, a la terapia racional emotivo-conductual, es un plus. Porque soy muy partidaria de que a veces nos vamos solo por una sola red. No, es que yo soy así, yo soy de esta creencia, yo soy de esta universidad, de esta corriente. Y eso no es tan sano. Porque si yo puedo integrar muchas en un paciente, porque hay pacientes que no son iguales a mí. Así es. Y si esto veo que le hace un beneficio muy positivo, ¿por qué quitarle el valor a algo que puede funcionar? Entonces, incluir esta terapia como mindfulness en el día a día, incluso uno como médico, es que créeme que el impacto que tiene esto es increíble. En psicología, pues, se ha abierto las puertas a mucho, incluso desde la parte a nivel de las charlas, ¿no? De los coaches, creo que cada vez se está ganando más esto. Y enseñar este concepto es enseñar a prestar atención en uno mismo también. Sí, definitivamente mindfulness es mágico y pienso que es una práctica que uno puede generarse y tener unas bases desde la autoformación, porque hay mucho material, hay un material muy bueno y bueno. Y gratis.
Sí, y gratis. Más adelante vamos a mirar, por ejemplo, Mario Alonso Puig, que alguna vez lo él es miramos. médico. Él es médico y bueno, es un médico español que lleva muchísimos años y realmente yo empecé a conocer Mindfulness fue por Mario Alonso Puig, por sus libros, por sus videos y tuve la fortuna de estar en una conferencia de él y digamos, es grandioso la verdad, es grandioso. Lo de Mario Alonso Puig es grandioso, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, hay conferencias. Libros también. Doctora, ahora María, ¿cómo poder o cómo iniciar a un adulto en esto del mindfulness? Bien, ejercicios pequeñitos, bueno, como lo que hablamos, ejercicios pequeñitos como tener ese espacio a solos de concentrarse en algo, sí, estar en algo, con plena conciencia, intentando mantenerme en ese momento pleno. Y aquí es algo importante, no va a ser perfecto la primera vez, va a venir pensamientos, uno se va a distraer, claro. Tiene que pasar porque esto es una práctica que lleva un proceso para que yo la vaya, como decir, así afinando. Pero si se distrae y vuelve a presente, está practicando mindfulness. Exacto, porque es ahí donde yo estoy situando mi mente a que a pesar de que hay distracción, puedo coger y decir, hey, venga para acá, volvamos a lo que estábamos. Sí. Y el efecto a nivel fisiológico cerebral desde la neurociencia que ha demostrado que disminuye la hiperactivación o la hiperestimulación de esta partecita del cerebro que es la amígdala, que es la que, como decir, responde ante el miedo, ante las cosas que generan mucho estrés. Ayuda a que aumente esa percepción o esa estimulación a nivel de la corteza prefrontal, que es mi capacidad de gestionar mejor las cosas, mi capacidad de tener un control más en lo que estoy haciendo. También estimula la parte del tálamo. Eso es importantísimo porque el tálamo es una partecita del cerebro donde se almacena la memoria, donde se almacena el recuerdo. Y ahí viene una cosa importantísima que tú me decías. ¿Por qué cada vez estamos viendo que hay más personas tan distraídas y tan dispersas, o incluso a veces con déficit de atención? Así es. ¿Por qué? Porque quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo y a la vez no se dan cuenta de lo que están haciendo. Multiactividades. Multitasking, que es lo que se conoce. Entonces, hay gente que es muy brillante y lo puede hacer y está bien de alguna manera, pero yo quiero que se hagan la pregunta si les están pasando. ¿Realmente yo estoy siendo consciente de lo que hago diariamente o estoy en automático como un robot y ni sé cómo fue? Y hay un ejercicio muy gracioso, no sé si te ha pasado. ¿Cuál es? Cuando uno va manejando. Sí. A veces uno va manejando y la mente se va y uno no sabe cómo es que uno va manejando y a la vez estás poniendo atención, pero llega un momento en el que te das cuenta que, estoy manejando. Es muy peligroso eso, ¿no? Claro. Sí. Entonces mira cómo la distracción hace que la mente tenga una volatilidad en la parte de atención, memoria, concentración y una facilidad en generar sufrimiento. Sí. ¿Por qué? Porque nos creemos con una tendencia a la inmediatez, quiero todo ya. No me vivo el proceso, no me disfruto el proceso. O sea, yo estoy en una comida familiar y ni valoré ese momento, sino hasta cuando dijeron, vea, fulanito se murió. Ay, no, qué pena, yo pude haber ido, yo pude estar, y yo que comí, pero ni atención le puse de lo que hablaba. Entonces, una reflexión muy bonita aquí es, cuando estés en un momento en el que te sientas con, digamos, una tranquilidad o una sensación de que esto lo estoy disfrutando, pon atención a los gestos de las personas, pon atención a qué te están diciendo, solo escúchalos sin juzgarlos, porque a veces uno puede practicar el mindfulness en una conversación. Sí, aquí tengo una cantidad de preguntas que los oyentes nos hacen a través de nuestro WhatsApp y justamente era eso, para orientar a los oyentes. Uno en el día a día puede permanentemente practicar mindfulness. Claro.
haciéndose su aseo personal, cepillándose los dientes, mientras se está vistiendo, si está conduciendo, también puede ir haciendo mindfulness, dándose cuenta en qué kilómetro va, cuáles son las señalizaciones, si hay un árbol, el vehículo que está delante, el que está atrás, bueno. Exacto. Esa es la práctica de mindfulness, o sea, permanentemente yo puedo estar haciendo ese ejercicio ya con la práctica, ¿no? Sí, claro que sí. Permanentemente yo le exijo a mi mente que tenga conciencia de lo que estoy viviendo, de lo que estoy viendo. Es que pasa y me ha pasado. Yo a veces voy caminando y digo, esta casa yo nunca la he visto y paso todos los días por acá. Nunca me di cuenta qué lindo jardín que tiene. Mira lo automático que llegamos a hacer. No sé si a mucha gente le suceda, pero a mí, usted que toca ese tema, nos pasa cuando vemos construcciones del segundo piso hacia arriba. O sea, si hacen el ejercicio, pasen por su barrio, por su vecindario y se van a dar cuenta que los segundos y terceros pisos han estado durante años y usted nunca los ha mirado. Exacto, porque uno no amplía el campo visual. Así es, eso es, a mí me pasa habitualmente. Digo, pero esta casa, digamos, los primeros pisos sí los tengo identificados, pero los segundos no. ¿O qué sucede cuando demuelen una construcción? ¿Qué había aquí? No recuerdo qué había. Entonces, por eso te digo el impacto tan bonito de forzar esas áreas cerebrales, que es el hipocampo, a la memoria, a que así yo voy a tener una capacidad de retener mejor la información. Así es. De no perderme entre el día a día. Porque ahora vemos que hay más índices de tanto tipo de demencia, de Alzheimer, muchos factores, obvio, pero también es porque vamos en una vida en automático. Y tengo otra tesis. Si estoy con mi conciencia plena, si estoy viviendo el presente, mi mente va a tener menos opciones de tener pensamientos rumiantes e intrusivos. Claro, esa es la terapia del mindfulness. ¿Por qué? Porque yo me estoy concentrando ahorita, digamos, en esto. Estoy hablando contigo. Así es. Yo ahorita no estoy pensando, ay, es que tengo que llegar a sacar la ropa que la dejé en la lavadora. Ay, que se me quemó. Exacto, entonces yo me disfruto esta conversación contigo. Yo vivo y estoy mirando qué pensamiento viene para hablarlo contigo, que me parece muy bonita esta práctica. Entonces, cuando a veces uno se despista de la vida, es cuando empieza a aparecer muchos síntomas de ansiedad y depresión. Y aquí me hiciste acuerdo de una frase de Facundo Cabral. ¿Cuál? Que dice: no estás deprimido, estás distraído. Sí, lo miré algo ahí en algún video. Sí. Exacto, distraído de la vida que tienes, me llamó mucho la atención. De las cosas y personas que tienes al lado. Sí, no estás deprimido, estás distraído. Obviamente, no le vamos a quitar la importancia de un trastorno, pero a veces también nos falta eso, ¿no? Empezar a forzar a mi mente a que mire el valor de las personas a las que tengo al lado, a forzar a mi mente a que mire el valor que yo tengo como persona, lo que yo he conseguido, lo que yo he superado, lo que yo en mi parte tan íntima he perdonado y he sanado. Y eso para mí es uno de los mindfulness más bonitos, ser consciente de lo que uno ha hecho, tomarse un momentico solamente para sacarlo, no validarse y llegar al ego de que no, pues despertar el ego. Exacto, sino llegar al reconocimiento de todo lo que uno ha hecho. Y ahí empieza un valor agregado a lo que uno es, que cambia la forma en que uno mira la vida. Bueno, tengo preguntas de oyentes y me dicen la primera: ¿a partir de qué edad es oportuno, prudente empezar a practicar mindfulness? Desde siempre. Me dice y me complementa, ¿no? ¿Hay mindfulness para niños? Claro, desde siempre. Mira que me parece muy bonito, creo que leí o escuché que cada vez van a empezar a implementar la parte de psicología desde el colegio como área obligatoria, y eso me parece increíble, como una personita desde los 5 años, 4 años, ya puede tener esta, como decir, introducción a estas prácticas, porque esto no es para una edad, un grupo seleccionado, esto es para todos, desde el hecho que estamos vivos, desde la misma instancia en que tenemos la capacidad de sentir.
ya podemos hacerlo esto. Ese es el mejor regalo que un padre le puede dar a un niño, ¿no? Claro. Ese tema de mindfulness, de ese yoga, autoconocimiento, meditación. de ese permitirse ser vulnerable, de ese permitirse recibir ayuda, porque a veces seguimos configurando patrones con niños de que no puedes demostrar debilidad, no puedes llorar es de niñas. Eso ya debe irse a recoger. Ya. Entonces, qué bonito. Mira que tú tocaste ese tema, que como padres inicien en este proceso de leer un poquito más de mindfulness y los vayan arrastrando a sus hijos, porque ahí vamos a tener y le vamos a ganar al avance tecnológico mentes que pueden llegar a ser brillantes. Sí. Pero que están enredadas en medio de un mundo donde hay estímulos luminosos, sonoros, y que no están llevando a muchos de los casos a desenlaces pues positivos, ¿no? Tengo dos preguntas aquí en nuestro WhatsApp, me llama mucho la atención y son un poco jocosas, pero son la realidad, ¿no? Dicen, ya. A ver, dice, para los que somos nuevos en esto, siempre que escuchamos que el mindfulness es estar en el presente, pero siendo honestos, la cabeza nos va a 1000 por hora, pensando en el recibo de la luz o en lo que vamos a cenar. Si estoy lavando los platos y me pongo a pensar en mis problemas, ¿ya lo estoy haciendo mal o hay algún truquito para resetear la mente en ese momento sin sentir que fracasé? Ya, entonces mira ahí lo chévere. El reconocer que va a ser complicado es una realidad, porque mi mente está en automático, ya programada. Si yo soy de las personas que rumea mucho, que sobrepiensa mucho las cosas, hay mentes más difíciles que otras, sí. Pero nunca es imposible entrenar un cerebrito. Entonces, para entrenar un cerebrito, como cuando uno empezó a leer, ¿cómo fue? Si tú te das cuenta, ahorita uno lee con una facilidad que dice cómo hago para articular las palabras y todo, para hablar incluso. Pero ¿cómo se aprendió a leer? Sí. Repitiendo, escribiendo planas, ay, o. Entonces, ¿cómo se aprende mindfulness? Empezando, digamos, en el ejemplo de lavar la loza, ¿no? Estoy lavando la loza, empiezo a sentir las sensaciones del agua con mis manos, empiezo a darme cuenta, he comprado este jabón huele bien, hace espuma, no hace espuma, y puede venir un pensamiento. Te olvidaste de pagar el recibo de la luz, ¿qué puede pasar, no? Entonces ahí es donde yo tengo que anclar a mi realidad. Estoy en esto. Recordarle a la mente en lo que estoy. La repetición de la repetidera es lo que garantiza que un proceso tenga una evolución positiva. Y es ahí donde uno dice, puede llegar a un punto en que uno se frustre. Sí, y muy probablemente va a pasar. Pero cuando yo tengo un resultado, nunca va a ser fácil cuando es bueno y valeroso. Entonces, llegar a un punto en el que reconocer, me está costando, qué cosas de pronto estoy haciendo mal. No, pues llega el pensamiento y doctora, no, pues yo sí me voy al pensamiento. Dejé los platos y me fui. Ya. Entonces, ahí es donde yo empiezo a decir, bueno, la otra vez hice esto, esta vez voy a intentarlo hacer de esta forma. Y tomarse cualquier situación en el día a día para empezar a practicar es lo que va a hacer que seamos o lleguemos a un tipo de experticia en el tema, que no va a ser fácil, porque es un proceso del día a día, que luego la mente empieza a retarse un poco más. Así es. Y eso es lo bonito, porque somos seres humanos con capacidad de cambiar, de evolucionar. Entonces es posible. Y mira, yo pensé me iban a decir algo jocoso, pero mira que a veces uno no es consciente de dar un abrazo, no es consciente que da un beso, no es consciente que incluso está en una relación sexual. Ya. Y uno dice, Dios, yo estoy acá, pero estoy pensando en cosas de mi trabajo. Así es. Entonces es una reflexión que uno tiene que hacer diariamente. El mindfulness nos permite disfrutar la vida, vivir la vida, apreciarla, valorarla, porque incluso mira que el mindfulness es la validación de la emoción sin quererla sentir. Va a haber una emoción dura, un pensamiento fuerte de tristeza, de duelo, y yo tengo que empezar únicamente a observar mis pensamientos,
ahí no tengo que hacer intervención, porque esto no tiene que ver con intervención. Ya. Esto tiene de poner atención de lo que está pasando en mi mente y cómo ese pensamiento hace que mi cuerpo sienta. Por Así ejemplo, estoy sintiéndome ansiosa. ¿Qué pensamiento está apareciendo? A ver, Aura, ¿qué estás pensando? Tengo que presentar esto y no lo he hecho. ¿Dónde estás sintiendo esa presión? En el pecho. ¿Y qué sientes en el pecho? Es ese autoconocimiento. Es ese diálogo interior. Exactamente. Ya. Y ahí yo estoy. ¿Qué estoy haciendo? Validando las emociones, validando mi sintomatología, sin quererla cambiar. Porque habitual y naturalmente uno va a decir, yo no quiero sentir esto, doctora, ¿qué es que está pasando? Todos llegamos a un punto en el que no queremos sentir malestar. Pero el mindfulness es para reconocer, poner atención en esos pensamientos, y de ahí ya vienen otras terapias que van a articular, como la terapia de cognitivo-conductual, el seguimiento psicológico, el neuroentrenamiento que hacemos en Neuromedic, también a nivel de estimulación cerebral, mediante neurofeedback, mediante terapia transcranial magnética. Es como decir un manejo tan integral, donde yo le doy más de una herramienta al paciente para que si una falla pueda tener un as bajo la manga y diga, de pronto esto me funcionó a mí. Qué bueno, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes de la despedida tengo otra inquietud, otra participación de otro oyente. Me dice, y es muy, muy real, ¿no? Lo que nos escribe el oyente. Dice, tengo una duda de principiante que seguro a varios nos pasa. Cuando uno tiene un coraje de esos grandes o está muy ansioso, lo último que quiere es sentarse a respirar. Muy real, ¿no? Muy real lo que dice, ¿no? Y continúa diciendo, lo que quiere es explotar. ¿Realmente estas técnicas funcionan en el ojo del huracán o el mindfulness es solo para cuando ya estamos tranquilos en la sala de la casa con música suave? No, ahí es donde yo te digo, tiene estos dos enfoques. Sí. Que va a costarnos más, porque cuando uno quiere explotar es que las emociones están gobernando nuestra mente y no nuestra mente las emociones, en donde yo les estoy dando el poder de destruir o de construir, y en este caso pues sería un poder más destructivo. Entonces la práctica llega al maestro, hace que sea el maestro. Entonces, ¿cómo va a pasar en este tránsito? A la primera es imposible de que en una crisis yo diga, doctora, me puse a respirar y pude, ¿no? A veces uno empieza a respirar y empieza a respirar más mal de lo que el problema es que somos inmediatistas. Exacto. Entonces, no continuemos con esa teoría de la inmediatez al mindfulness, ¿no? Al mindfulness hay que darle tiempo, ¿no? Me hiciste acordar de algo que se me pasaba. Lo que busca el mindfulness es generar mejores respuestas que reacciones. ¿Cuál es la diferencia de una respuesta a una reacción? Que la respuesta es más consciente. Exacto. La reacción no es consciente. La reacción es instintiva. Es mi cerebro reptiliano diciendo, tengo rabia, quiero pegarle a este hombre, tengo rabia, voy a gritarle y lo voy a insultar. Esa es la reacción que todo ser humano tenemos. Ya. Pero lo que busca el mindfulness es ser consciente de que yo puedo tener esa reacción, pero elijo no hacerla. Elijo tomar otro camino. Y para eso yo necesito entrar en un conocimiento de cómo está siendo mi pensamiento diario. Pero ya llegar a ese punto ya es un nivel de maestro, ¿no? Pues claro, ¿no? Que sí, ¿no? Obviamente. Es decir, tener esa capacidad de conciencia de decir, o soy reactivo o tomo ese otro camino. Exacto, y eso, ¿cómo se llega? Mediante la lectura, mediante ser curioso con estos temas, mediante la ayuda psicológica, mediante la supervisión de terapeutas, mediante un neuroentrenamiento. Todo ese proceso es muy bonito, porque el fin de todos estos procesos es que yo misma tenga la capacidad de regularme y de poner la atención a las cosas que realmente tienen valor. Y atención a la realidad, no a la suposición, no al miedo. Entonces va a ser muy normal que va a ser imposible al principio respirar, pero va a haber episodios donde digas, hey, lo pude hacer. Lo repetí hasta que lo pude hacer. Llegué a un punto en el que estaba en una crisis fuertísima, empecé a respirar y sentí que como que me fui calmando
Y de ahí empecé a evaluar esos pensamientos, o de ahí empecé a hacer lo del anclaje, porque mi mente me decía grítale, pégale, pero empecé a mirar de pronto estas 5 cosas y llega un punto en el que uno dice, hey, lo logré. Así es. Como cuando uno empieza a manejar un carro y dice, ya lo manejo. Sí, Y luego ya lo hacen automático. Mira, es que todo es así, es un aprendizaje. Si no pudiéramos aprender, pues no tendríamos todo lo que está pasando en este mundo. Pero manejando el vehículo también se puede ir practicando mindfulness, porque Sí. muchos conductores, hombres y mujeres, muchas veces en los carros que son mecánicos, no saben en qué cambio van. Exacto. No saben. Claro. Entonces, hay que practicar mindfulness. Entonces, ser consciente de que yo estoy acá, ser consciente de quién me está hablando, porque a veces uno está en una conversación y como que se fue. Se fue. ¿Y qué me decías? Sí, Siempre pasa. Entonces, si yo estoy en un momento, intento que ese momento sí sea algo que valga la pena, sí sea incluso incómodo, porque la evitación no lleva al proceso. Yo perfectamente puedo estar recibiendo la peor noticia de mi vida Así es. y querer bloquear mi mente y ponerla en blanco. Eso tampoco es terapia. Así es. Entonces, importante. Doctora Aura, mil y mil gracias, y qué bueno que existen estos espacios, porque cuando yo empecé a conocer mindfulness, pensé y dije, esto hubiera querido conocerlo muchos años atrás, Sí. pero nunca es tarde. Y digamos que hay muchos oyentes que hoy nos están escuchando y que por primera vez escuchan que es mindfulness, o posiblemente escucharon pero no profundizaron. Hoy les dejamos una semilla para que sigan ese camino, no se van a arrepentir, y creo que es uno de los mejores caminos que a mí particularmente me ha mostrado la vida, conocer de mindfulness. Qué bien, Germán. Y mira que los que estuvieron escuchándonos plenamente lo estaban haciendo sin darse cuenta. Y estaban practicando mindfulness, Exacto, ¿no? estaban en este momento de escucharnos, de evaluar lo que estaba pasando. Entonces, pues mi invitación es que es importante conocer de estos temas, es importante darse la oportunidad de plantear eso dentro de estrategias de autoafrontamiento, estrategias para llevar situaciones, que se dejen guiar de profesionales, que sí hay mucha información en las redes, pero es muy bonito que también esas informaciones se anclen a personas que sepan más del tema. Así es. Hay muchas lecturas muy buenas con bases, entonces ir mirando estas otras alternativas, y pues desde siempre acá en Neuromedic invitadísimos también para tener un proceso integral en su proceso terapéutico, y un gusto siempre hablar contigo, Germán. Gracias por este espacio, gracias por lo que hoy se pudo haber dicho y que le llegó a alguna persona en esta noche, y que puede empezar a practicar desde ya, desde mañana. Ya. Así es. Bueno, mil y mil gracias, aprendimos muchísimo este tema de mindfulness. Siempre es un espacio para conectarnos con nuestros oyentes. Siempre les digo gracias por dejarnos entrar en su mente, en su corazón. Y bueno, simplemente agradecerle una vez más, doctora Aura María. Los micrófonos siempre están abiertos y tendremos unos temas de gran interés para todos nuestros oyentes el próximo miércoles. Así que la invitación es en punto de las 7 de la noche. La primera media hora vamos con musiquita muy propia de nuestra programación, y ya en punto de las 7:30 hasta las 8:30 entramos ya con nuestros invitados. Doctora Aura María, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Muy bien, ya así estamos llegando a la parte final de Sanamente, salud mental a tu alcance. Una alianza de Neuromedic y 88.1 FM. A ustedes decirles gracias por la sintonía, y nos volvemos a encontrar aquí en esta estación, en esta radio, en 88.1 FM. Bendiciones para todos. Feliz noche.